El agua hirviendo de la ducha golpeaba contra los azulejos de mármol italiano, llenando el inmenso cuarto de baño de un vapor espeso, dulce y asfixiante. Olía a sales de lavanda y a eucalipto, un oasis diseñado para el descanso absoluto de la señora de la casa, pero Frida Colmenares no estaba descansando. Estaba sentada en el borde de la tina de hidromasaje, completamente vestida con su traje de seda de diseñador, abrazándose las rodillas como si tuviera frío. Le temblaban las manos, le temblaba la respiración, le temblaba la vida entera. Giró la cabeza hacia la pesada puerta de madera tallada del baño. Estaba cerrada con seguro. Más allá de esa puerta estaba su habitación. Más allá de su habitación, el pasillo alfombrado. Y al final de ese pasillo, de pie como una gárgola vestida con traje negro y corbata oscura, estaba Wilson, el regalo de Edmundo, el ex policía experto en seguridad, el hombre que, desde hacía 24 horas, se había convertido en su sombra, en su carcelero personal. Disfrazado de ángel guardián, Frida cerró los ojos con fuerza, intentando borrar la imagen del rostro impasible de Wilson. Esa misma tarde, en el spa, había intentado perderlo. Le dijo que se quedara en el auto, que necesitaba privacidad para sus masajes, que el trauma del secuestro requería silencio. Wilson solo asintió con cortesía profesional. 5 minutos después, estaba de pie en la puerta de la sala de relajación del club, con los brazos cruzados detrás de la espalda. Don Edmundo me dio instrucciones estrictas. Señora, no puedo dejarla sola bajo ninguna circunstancia. Por su propia seguridad, la frase le daba vueltas en la cabeza como un eco venenoso. Edmundo lo había dicho con tanta ternura, acariciándole la mejilla mientras le presentaba al guardaespaldas. Había sonado tan preocupado, tan devoto, pero Frida conocía a su marido, o creía conocerlo. Había algo en los ojos de Edmundo últimamente, un brillo frío y calculador que no estaba ahí antes del secuestro, un silencio pesado que se instalaba entre los dos cuando se apagaban las luces. Frida se pasó las manos mojadas por la cara, arruinando su maquillaje perfecto. El rímel negro le manchó las mejillas, dándole el aspecto de una muñeca de porcelana rota. No podía soportarlo más. Necesitaba saber qué estaba pasando afuera. Necesitaba saber si los estúpidos que había contratado para fingir el secuestro estaban manteniendo la boca cerrada. $4 millones. Ese era el botín. Se suponía que la mitad era para ella, escondida en una cuenta fantasma, y la otra mitad a repartir entre los ejecutores. Pero desde que volvió a la mansión Echegaray, no había podido hacer una sola llamada. Estaba incomunicada en su propio palacio. Se puso de pie, mareada por el vapor y la ansiedad. Caminó de puntillas hacia el gran espejo empañado que cubría toda una pared. Pasó la mano por el cristal, borrando el rocío para mirar su propio reflejo. Se veía patética. Se odió por sentirse así. Ella era Frida Colmenares. Ella controlaba el juego. Nadie la encerraba. Fue hacia el tocador. Debajo de una montaña de toallas de algodón egipcio y frascos de cremas importadas, había un estuche de maquillaje forrado en terciopelo negro.
Lo abrió con manos torpes, rompiéndose una uña en el proceso. Hurgó hasta el fondo, apartando sombras y labiales, hasta que sus dedos tocaron plástico duro y barato. Lo sacó. Un teléfono celular prepago, pequeño, negro, de botones de goma. Lo había comprado semanas atrás, en un mercado abarrotado de Surquillo, usando lentes oscuros y una pañoleta en la cabeza para no ser reconocida. Era su seguro de vida, la única línea no rastreable por las empresas de telefonía ni por el equipo de seguridad de Edmundo. Frida miró la pantalla negra. Solo tenía un número guardado, el de la cabeza del operativo, el hombre que ahora tenía $4 millones de su marido en bolsas de lona. Encendió el aparato. El diminuto logo genérico iluminó su rostro cansado con una luz azulada y fantasmal. La batería estaba a la mitad. No había tiempo que perder. Se acercó a la puerta del baño y pegó la oreja a la madera. Nada. Solo el zumbido del aire acondicionado en su enorme habitación, el sonido de la ducha corriendo a sus espaldas enmascaraba cualquier ruido que pudiera hacer. Era un momento. Tenía que ser ahora. Marcó el número. El crujido de las teclas de goma le sonó como disparos de cañón en el silencio del baño. Se llevó el aparato a la oreja. Un tono, 2 tonos, 3 tonos. Su corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en la garganta. Vamos. Contesta. Maldita sea. Contesta. 4 tonos. Frida empezó a morderse el labio inferior. La paranoia empezó a tejer telarañas en su mente. ¿Y si se habían fugado con todo el dinero? ¿Y si los habían atrapado? ¿Y si Rodrigo había abierto la boca? Macarena ya sospechaba. Su propia hija se lo había gritado en la cara. El cerco se estaba cerrando y ella estaba atrapada en el centro, rodeada de lujos que de pronto parecían las rejas de una jaula de oro. 5 tonos. Y entonces, un clic. La línea se abrió. «¿Aló?», susurró Frida, casi sin voz. La garganta le ardía. «¿Están todos bien? Escúchame. No he podido llamar antes. Tengo a un maldito perro guardián respirándome en la nuca. Necesito saber si el dinero ya está». No pudo terminar la frase. «Señora Frida». La voz no venía del teléfono. Venía de adentro de su habitación. Al otro lado de la puerta del baño, Frida soltó un grito ahogado y dejó caer el teléfono. El aparato rebotó contra la gruesa alfombra del baño sin romperse, pero la pantalla azul siguió brillando. Acusadora, se quedó congelada. El terror le bajó por la columna vertebral como agua helada. «¿Hay alguien ahí?», preguntó Wilson desde el otro lado de la puerta. Su voz resonando grave, neutra, profesional. «Señora Frida, ¿se encuentra bien? Escuché un ruido». Frida miró la puerta con los ojos desorbitados. ¿Cómo había entrado? Ella había puesto el pestillo de la habitación. Estaba segura de que lo había puesto. ¿Oh, no? Su mente, nublada por la falta de sueño y los tranquilizantes que Edmundo le obligaba a tomar, le jugaba malas pasadas. «¿Sí? Sí. Estoy bien», respondió Frida, forzando una tos, tratando de que su voz sonara normal por encima del ruido del agua de la ducha. «Me resbalé. Se me cayó un frasco de champú. Eso es todo. Ya salgo. No se preocupe. Señora,
Tómese su tiempo, dijo Wilson. Su tono era educado, pero la proximidad de su voz indicaba que estaba de pie exactamente frente a la puerta del baño. A menos de 5 centímetros de distancia, don Edmundo me pidió que subiera a entregarle su medicación para la tarde. La puerta principal del dormitorio no estaba asegurada con llave. Me tomé el atrevimiento de entrar para verificar el perímetro. Por su seguridad, otra vez esa maldita frase. Por su seguridad, Frida se agachó a trompicones. Recogió el teléfono barato y presionó el botón rojo para cortar la llamada. Lo apagó con dedos frenéticos. Miró a su alrededor, buscando un escondite. El estuche de maquillaje ya no servía. Wilson podría revisarlo. El cesto de la ropa sucia. Sí. Levantó la tapa de mimbre. Metió la mano bajo una montaña de batas de seda usadas y toallas húmedas. Y hundió el teléfono hasta el fondo. Apagó la ducha de un manotazo. El silencio que siguió fue atronador. Ahora solo se escuchaba el goteo residual del agua cayendo sobre el mármol. Se miró al espejo por última vez. Se limpió el rímel corrido con el dorso de la mano. Se alisó el traje de seda que estaba extrañamente seco para alguien que supuestamente se estaba bañando. Y tomó una toalla pequeña para secarse el rostro y fingir humedad. Abrió la puerta del baño. Wilson estaba ahí, de pie en medio de su santuario privado. La miró de arriba abajo con una expresión indescifrable. Sus ojos, oscuros y penetrantes, registraron cada detalle. El traje seco, el maquillaje a medio, limpiar, la respiración agitada, su medicación. Señora, dijo el ex policía, extendiendo una pequeña bandeja de plata. Había un vaso de agua y una pastilla blanca en el centro. Gracias. Wilson, puedes retirarte. Yo cerraré la puerta con llave esta vez, dijo Frida, intentando usar su tono de ama de casa rica y autoritaria. Agarró la pastilla y el vaso. Wilson no se movió de inmediato. Su mirada se desvió lentamente por encima del hombro de Frida, hacia el interior del baño, hacia el tocador desordenado, hacia el cesto de mimbre. ¿Segura que no se lastimó al resbalar? Señora, preguntó Wilson, devolviendo la vista a los ojos de Frida. Si lo desea, puedo llamar al médico de la familia. No es necesario. Te dije que estoy perfectamente bien. Frida levantó la barbilla, sosteniéndole la mirada, aunque sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Cierra al salir. Por favor, como ordene. Wilson hizo una leve inclinación de cabeza. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Sus pasos no hacían ruido sobre la alfombra. Cerró la puerta de la habitación con un clic suave y definitivo. Frida se dejó caer sobre el borde de su cama inmensa. La pastilla blanca rodó por la bandeja de plata hasta caer al suelo. Había estado a un segundo de perderlo todo. A un solo segundo. Miró hacia la puerta cerrada. Estaba a salvo por ahora, pero sabía, con una certeza absoluta y aterradora, que la jaula se estaba haciendo cada vez más pequeña en el otro extremo de la mansión, muy lejos del cuarto de baño de Frida. El despacho de Edmundo Echegaray estaba sumido en la penumbra. Las pesadas cortinas de terciopelo borgoña estaban cerradas, bloqueando la luz de la tarde. La única iluminación venía de una pequeña lámpara de escritorio con pantalla verde
que proyectaba un círculo de luz cálida sobre el tapete de cuero. Edmundo estaba sentado en su sillón de respaldo alto. No leía ningún documento. No revisaba ningún contrato. Simplemente miraba el vacío, con las manos entrelazadas sobre el estómago. El reloj de pie, de madera de caoba, marcaba el paso del tiempo con un tic-tac rítmico y pesado. Cada segundo era una gota de agua cayendo sobre una piedra. La puerta del despacho se abrió sin que nadie tocara antes. Edmundo no se sobresaltó. Solo él y una persona más tenían permitido entrar de esa forma. Wilson cerró la puerta a sus espaldas y caminó hasta el borde del círculo de luz del escritorio. Se detuvo en seco, adoptando una postura de descanso militar. ¿Y bien? La voz de Edmundo era un susurro ronco. Un sonido que raspaba el silencio de la habitación. Subí a entregarle la medicación. Como me indicó. Señor, empezó Wilson. Su tono neutro, desprovisto de cualquier emoción. La puerta no tenía seguro. Entré sin hacer ruido. ¿Qué estaba haciendo mi esposa? La señora estaba en el cuarto de baño. Tenía la ducha abierta, pero no se estaba bañando. Estaba completamente vestida. Edmundo descruzó las manos y se inclinó ligeramente hacia adelante. La luz de la lámpara iluminó las líneas profundas de su rostro, las arrugas de un hombre que había sufrido demasiado, que había llorado a una nieta perdida en el fuego, que había soportado la humillación de un ADN falso y que ahora se enfrentaba a la peor traición de todas. Continúa, ordenó Edmundo. Escuché su voz a través de la puerta, prosiguió Wilson, manteniendo la mirada fija en su jefe. Estaba hablando, muy bajo, en susurros. No pude distinguir las palabras exactas. El ruido del agua lo impedía, pero estaba exigiendo saber si algo estaba hecho. Cuando anuncié mi presencia, hubo un ruido, algo de plástico golpeando la alfombra. Un teléfono, afirmó Edmundo. No era una pregunta, era la confirmación de una sospecha que le venía pudriendo el alma desde el día del rescate. Sí, señor, cuando me abrió la puerta, pude ver el interior del baño por el espejo. El tocador estaba revuelto, había movido sus cosas apresuradamente y la señora estaba visiblemente alterada. Trataba de fingir, pero le temblaban las manos. Escondió algo en el cesto de la ropa sucia antes de abrir. Por el sonido de las teclas que logré captar antes de hablar, puedo asegurarle que no estaba usando su smartphone habitual. Era un modelo de botones, un prepago. Casi con seguridad, Edmundo se recostó en el sillón de cuero. Cerró los ojos. $4 millones. Había empacado ese dinero con sus propias manos. Había sentido el peso opresivo de los billetes, el terror de imaginar a la mujer que amaba siendo torturada, mutilada en un sótano húmedo. Había arriesgado la vida de Alejandro para ir a dejar el maletín a ese cementerio. Había llorado de rodillas cuando la vio aparecer, viva, caminando entre las lápidas. Y todo había sido una obra de teatro. Una maldita y costosa obra de teatro orquestada desde su propia cama. Señor, ¿quiere que entre a la habitación y confisque el dispositivo?, preguntó Wilson, rompiendo el silencio. Puedo hacerlo parecer un control de seguridad rutinario. Si tengo el teléfono, podemos extraer los registros de llamadas
saber exactamente con quién se estaba comunicando, Edmundo abrió los ojos. La tristeza que los había empañado durante semanas había desaparecido por completo. En su lugar, brillaba una frialdad absoluta, una lucidez cortante y peligrosa. No, Wilson parpadeó, apenas sorprendido. No toques ese teléfono. Wilson, repitió Edmundo, poniéndose de pie lentamente. Caminó hacia la ventana cerrada, dándole la espalda al guardaespaldas. Si se lo quitamos ahora, sabrá que la hemos descubierto, buscará otra forma de comunicarse. O peor aún, entrará en pánico y cometerá un error que nos impida llegar al fondo de esto. Edmundo apoyó una mano contra el pesado cortinaje de terciopelo. Ella necesita sentirse segura, necesita creer que es más lista que nosotros, que su mentira sigue en pie. ¿He entendido? Señor, ¿cuáles son sus órdenes entonces? Edmundo se giró para mirar a su empleado. Mantén la vigilancia. No la dejes respirar sin que tú lo sepas, pero dale el espacio suficiente para que siga usando ese teléfono. Consigue un inhibidor de señal para la casa, pero configúralo para que la conexión sea intermitente, que parezca una falla del servicio, no un bloqueo, que se desespere, que necesite hablar, y cuando lo haga, quiero que grabes cada sonido que salga de esa habitación. Edmundo caminó de regreso a su escritorio, apagó la pequeña lámpara de pantalla verde. El despacho quedó sumido en la oscuridad total, iluminado solo por la tenue luz que se filtraba por debajo de la puerta. Quiero saber quiénes son los infelices que la ayudaron, dijo Edmundo en la penumbra, su voz destilando un veneno lento y letal. Y cuando los tengamos ubicados, Wilson, entonces me ocuparé personalmente de mi esposa.